Yo quiero hablarles de una palabra que está ubicada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Un texto que nosotros, los pastores, usamos mucho para gestar ubicación eclesiástica o eclesial en los miembros de la Iglesia de Cristo. Ese texto está registrado de la siguiente manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Le pido un favor, a la voz de tres, lea conmigo. A usted le hace bien oírse citar la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted analiza el texto, usted puede ubicar por lo menos dos tipos de personas: las antiguas y las recién llegadas. El texto nos habla a nosotros de últimos y primeros, podríamos decir. De últimos y primeros que Dios ubica en la iglesia desde la perspectiva de la unidad. Dios permite que haya unidad entre los que llegaron primero y los que llegan después. Parece un asunto no importante, pero sí lo es. Parece que el hecho de que las personas un día se encuentren y hagan parte de la iglesia de Cristo es una cuestión de que por sí tiene que darse y ya. Pero cuando uno mira pasajes como estos, uno tiene que dar lugar a la reflexión, a preguntarle al Espíritu Santo y recibir de Él una guía para poder transmitirlo a la iglesia, sin olvidar que uno también sigue siendo iglesia. Este pasaje entonces nos muestra a nosotros, o nos da evidencia de un aspecto llamativo respecto a los creyentes que en ese momento se convirtieron en nuevos integrantes de la iglesia. Personas que iban llegando según su conversión al Señor, y que en este pasaje usted puede notar la injerencia directa de Dios respecto de permitir que ellos tuviesen la correspondiente interacción para que fuesen uno, para que estuviesen juntos y desde la unidad disfrutaran de la relación de fe y de servicio a Dios. Pero no podemos olvidar que debían hacerlo como testigos. El pasaje nos muestra a nosotros una relevancia respecto a la mano de Dios. El único que puede unir personas en su cuerpo es Dios. Ningún ser humano, por aventajado que sea, ningún ser humano, por habilidoso que sea, es capaz de unir el espíritu o el alma a otra persona que tiene un espíritu y un alma. Si fuese así, nunca habría separaciones, nunca habría fragmentaciones. Siempre las personas podrían estar juntas sin problema alguno. Pero el hombre por sí solo no es capaz de hacer lo que solo Dios puede hacer. En otras palabras, ¿quién puede unirlo a usted, a mí, y quién me puede unir a usted? Por más que yo se lo pida, si usted no quiere, no entraré en su corazón. Por más que yo se lo ruegue, si usted no permite, ni un buen pensamiento tendrá para conmigo. Pero cuando esto es contrario, ¿por qué pasa? Porque es Dios el que mete su mano. Es Dios el que le permite a uno estar delante de otras personas que temen a Dios para que uno entre en sus corazones, para que uno entre en su espíritu y de allí se determine tener una relación espiritual
que sea saludable y produzca ventajas significativas en torno al reino de Dios. Tiene sentido lo que el escritor le expresó a Teófilo cuando escribió este libro de los Hechos y este capítulo inspirado por el Espíritu Santo. Si usted analiza una situación de la realidad que vivimos, podrá notar que uno puede encontrar personas en la iglesia que llevan años asistiendo a una congregación y es posible que nunca hayan tenido un episodio de interacción con su pastor o de pronto con otras personas. Solamente vieron rostros, pero nunca hubo una decisión de acercamiento espiritual para interactuar con las personas. Me va a perdonar si sueno un poco incómodo. Hasta cuando a uno le dicen, guiados desde el altar, tome la mano de la persona para orar por él, algunos se incomodan. Hay desconfianzas y a veces la indiferencia se nota y se transmite porque no es mi interés acercarme a alguien que no quiero. Pero yo quiero hoy llevarle a reflexionar que más allá de que usted quiera o yo quiera, el Dios Todopoderoso está interesado en que nosotros seamos cercanos espiritualmente hablando. Porque si no es así, también suena como a superficialidad, suena como a visceral, si usted me permite, el hecho de que nosotros profesemos la fe cristiana pasando por alto los consejos apostólicos que la palabra de Dios establece. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14, resalta el apóstol la importancia de seguir la paz con todos. ¿Por qué razón es importante vivir en un espíritu de paz con las demás personas? Porque es importante superar cualquier adversidad y no dejar que la adversidad nos cree trastornos cuando la paz es la vocación a la que Dios nos llama. En otras palabras, tiene que haber alguien muy sensible para no permitir que las diferencias agoten la esperanza de las relaciones. ¿O qué decir de lo que aparece registrado en Colosenses capítulo 3, versículo 9, donde dice, no mintáis los unos a los otros? ¿Por qué es tan importante no mentirse? ¿Por qué es tan importante relacionarnos sabiendo que no hay engaño en nosotros? ¿Por qué es tan valioso? Pues sencillo, una de tantas razones. Porque Dios en su naturaleza es verdad. Y si Dios transmite su naturaleza a sus hijos no son hijos de mentira ni de engaño. Deben ser correspondientes a la verdad que hay en la naturaleza de Dios. ¿O qué decir de lo que Santiago en el capítulo 4, versículo 11 nos referencia como carta apostólica? Dice él, hermanos, o sea, entre nosotros, profesando fraternidad y fe, no murmuréis los unos de los otros. En otras palabras, no hablemos del otro porque no agrada a Dios. Algo así parecido a lo que dicen Proverbios, o lo que dicen Gálatas, que las personas cristianas, de los cristianos a veces utilizan métodos que despellejan el testimonio del otro. ¿Ve? Es como si fuésemos caníbales del cuerpo de Cristo y nos comiéramos los unos a otros a pedacitos y no tenemos la suficiente personalidad o valor espiritual para decirle a las personas lo que tengo que decirles sin tener que usar a terceros ni cuartos, pero eso sí con el respeto y con la fraternidad que ameritan. ¿O qué decir de lo que el apóstol Pablo refirió en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, donde él dice, desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, y subraya, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, parecido al matrimonio, uno no maltrata a la que es uno con uno. Por el contrario, la cuida. Dice la palabra que la protege para presentársela a Dios sin mancha,
sin arruga. Déjeme hacer una cuestión de gozo aquí. Lo de arruga no sé, pero sin mancha puede ser posible y puede ser de bendición. Amén. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos entender el misterio de saber lo importante que es la persona que está a nuestro lado. Ahora, yo quiero darle un valor a este versículo agradeciendo a Dios por personas que fueron, digámoslo así, habilidosas para estudiar otros idiomas y adentrarse a estudiar las palabras, las frases en esos idiomas y encontrar respuesta a las futuras inquietudes que nosotros pudiésemos tener. Nosotros, pastores, predicadores, usamos recursos porque nos toca. Nosotros no sabemos hebreo o griego como debiéramos saber. Creo que en eso tenemos un faltante muy grande desde lo original. Pero gracias a Dios tenemos ayuda. Y hubo otros que estando en Europa se les facilitó, gente que vivió en Alemania y se les facilitó estudiar esos idiomas con respecto a los judíos, en caso del hebreo o en caso del griego bíblico, por así decirlo. Y yo soy un estudioso cercanísimo de Francisco Lacueva. De hecho, tuve que conseguir hace muchos años, porque fue necesario, el famoso Nuevo Testamento interlineal griego. He aprendido a transliterar un poco, pero la ayuda de él me facilita un montón mi trabajo para la interpretación del texto. Él, cuando escribe Hechos 2:47, siendo muy cercano al original, escribe en la última parte del texto donde claramente se habla de la iglesia. Él no menciona a la iglesia, sino que menciona a las personas que estuvieron en el aposento alto y se refiere a esas personas como a ellos. Él escribe unas frases en griego, pero especialmente 3 palabras que ajusta lo que estoy queriendo decir. Él escribe epi, to, auto, que quiere decir el Señor los unió a personas. No está en el momento hablando de una organización eclesiástica, está hablando de gente de fe, de gente que tuvo un encuentro con el resucitado, de gente que ha decidido caminar sujeto y en obediencia a Dios. Lo que está diciendo Francisco Lacueva, tomando el texto desde lo más cercano al original, es que Dios nos une a personas de fe. Es que Dios es el único que puede acercarnos lo suficiente a otro como nosotros que le cree al Señor. Y puede de pronto uno pensar que eso también es sencillo, pero ahí hay un misterio. El único que puede entrelazar personas es Dios. Y lo que Dios une no lo separa nadie, ni siquiera el hombre. Nosotros usamos esa frase para los matrimonios, pero resulta que la iglesia es la novia de Jesús. ¿Me está siguiendo la idea? Así que si el texto dice que el Señor añadió hombres a hombres en el contexto de la comunidad, es precisamente sustentando que lo que Dios une no lo separa nadie. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué hay tanta separación en la iglesia? ¿Por qué hay tanta distancia de unos a otros, aún en una misma congregación? Porque nosotros creemos saber mucho, pero realmente es que no hemos comprendido la esencia de la palabra de Dios en aspectos como estos. Y si alguien es muy difícil, Señor, no, pues Pablo habla acerca de los difíciles y habla de soportar a los difíciles. Así que el que me añade me da la habilidad de soportar al que es travieso, de soportar al que es difícil y no andar cortando como la tijera que corta todo el mundo, saca y excluye, sino que por el contrario, Dios nos da la habilidad para edificar aún en medio de las dificultades relacionales, aún en medio de las dificultades de interacción que nosotros podamos tener.
Esta expresión que estoy subrayando acá acerca de unirme a otro es muy especial, porque Dios es bueno. Mire, hace unos días yo estaba meditando en algo, y es que uno nota que hay personas que son muy serias. En alguna ocasión hablé con alguien y le preguntaba, ¿por qué tú casi no sonríes? Y me decía, pastor, yo trato, pero algo no me lo permite. O sea, yo quiero sonreír y es lo contrario. Entonces, pensando en eso, me acordé y yo dije, oiga, el Señor es tremendo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, ¿cierto? Y a la gente intranquila, Dios le pone a alguien tranquilo, lo añade. A esos que son tipo amargura, que no sonríen con nada, que son malgeniados, Dios les coloca al lado, les añade una persona risueña, una persona feliz, una persona tranquila. Esa persona que anda ansiosa, que casi pone nervioso a Dios, porque son así, Dios les coloca a alguien aterrizado, alguien que es polo a tierra, y a veces uno desechando la provisión que Dios le entrega a uno, desechando la provisión que Dios le da a uno. Lo que pasa es que no hemos aprendido desde el Espíritu a ver al otro como Dios quiere que lo veamos. Con todo respeto se lo digo, la verdad, aquí entre nos, uno cree saber demasiado y sabe muy poco. Uno cree que se las sabe todas y en Dios hay mucho por aprender, hay mucho por rescatar, hay mucho por aplicar en la vida de uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que si hay alguien malo para reír, Dios le va a poner al lado a alguien que le haga las cosquillas espirituales. A ver, sonría, para que usted pueda disfrutar de la vida. Si hay alguien que le falta como atrevimiento, Dios le va a poner un eléctrico ahí, pero vea, ¿para qué? Porque eso es lo que Dios quiere con su pueblo de manera especial. Así que tengo 4 aspectos para desarrollar esta palabra, pero hoy solo voy a tratar uno. Y el primer aspecto tiene que ver con esta realidad. Dios unió a los últimos con los primeros como testigos. En otras palabras, Dios pone a mi lado un testigo y se lo voy a explicar de esta manera. Para poder desarrollar este primer aspecto, necesitamos viajar al pasado. Métase en la máquina del tiempo y señale ahí 1300 quizás antes de Cristo y viajemos al pasado y disfrutemos de lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, porque allí encontramos nosotros una dirección divina para Israel, donde Dios le dice, tienes que oír una verdad esencial, tienes que oír una verdad fundamental. Si oyes esta verdad esencial y fundamental, todo lo que tenga que ver con tu vida en la tierra, la manifestación tuya en la tierra, como pueblo escogido, será un pueblo que disfruta no solo del privilegio, sino de desarrollar la responsabilidad de dar a conocer a otros la verdad acerca de Dios. ¿Qué es lo que dice 6:4 en adelante? Mucha atención, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, es Jehová. Y luego dice el 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, note bien eso, estarán sobre tu corazón. Y cuando estén en tu corazón, no antes, cuando estén en tu corazón, se las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, imagínese usted, cuando te levantes. ¿Serán importantes esas palabras? Mucho. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Esto que acabamos de leer es sumamente valiosa, porque de esta verdad dependerá todo para el pueblo de Israel. Esta verdad es una declaración sustancial, esencial, fundamental. Y Dios está precisamente diciéndole a Israel que oiga esta verdad no con el oído físico, sino con el corazón. El oído físico lo escucha, pero si esta verdad se acomoda y sigue hablando en lo más profundo del ser, la persona disfrutará de una vida espiritual de alto nivel en la tierra. Amén. Y demostrará que Dios sí es el Dios de su vida. Entonces, 6:4 de Deuteronomio es lo que nosotros conocemos como el Shema o la Shema. Présteme mucha atención, porque lo que dice allí es lo siguiente: Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Suena bien, ¿no? Eso. Si estuviera aquí el programa de inglés, diría, qué mal inglés. Bueno, Deuteronomio 6:4 dice claramente que Israel debe tener siempre presente, al punto de caminar, al punto de vivir, al punto de descansar, aún en su sueño, tiene la necesidad de saber que Dios es su Dios y que no hay nadie fuera de Dios para su vida y su sustento. Pero aquí viene algo importante, porque mire usted que detalla la palabra, dice claramente: estas palabras estarán sobre tu corazón, esta palabra la repetirás a tus hijos, esta palabra la hablarás a ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantas. O sea, realmente esto de que tenemos solo un Dios no debe salir de nuestra, eso tiene que ser encarnado, es parte de nuestra existencia. Dios es único y Dios es uno y Dios es el único Dios de nuestra vida. Pero mire, escuche bien, hay un centro educativo en Jerusalén que es el Centro Educativo Sefaradi, o Sefaradí dicen algunos. Y ahí hay un rabí que es un gran maestro. Él se llama Meir Matziliat Melamed. Y cuando él hace una explicación desde la cultura hebrea de este pasaje, él dice algo increíble que yo quiero compartirles a ustedes. Es todo de él. Él dice: un judío cuando da a la vida a otro judío, lo primero que le dice al bebé es la Shema. Yo sé que aquí hay psicólogos, pedagogos, personas que nos pueden dar instrucción a todo nivel sobre qué pasa en un niño cuando se le enseña a temprana edad. Pero ponga eso al lado y dele lugar a Dios. Él dice: un papá se preocupa porque su hijo escuche todos los días: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vuelve al otro día el papá: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que el niño, desde lo espiritual, no desde lo pedagógico ni nada que tenga que ver con la ciencia de la educación, desde lo espiritual, el niño, por cuestión de Dios, empieza a sentir que él es un hijo de Dios y que Dios es su Dios y no hay nadie más. Él no confiará en nadie que no sea Dios. Ahí no vale ídolo, ahí no vale ningún otro nombre de Dios que quepa en la mentalidad de un pueblo pagano. Él sabe que solo hay un único Dios, el creador del cielo y de la tierra. Pero ese niño crece, se vuelve adolescente, se vuelve joven y él sigue escuchando a su papá y ahora él lo proclama: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y él se vuelve adulto, han pasado muchos años
Y él proclama otra vez: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se vuelve mayor, anciano, y él no deja de proclamar a diario: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este señor al que me refiero dice que cuando la persona va a morir, después de arreglar todo como lo hizo Abraham y dejar todo arreglado para morir tranquilo y no dejarle problema a nadie, él lo último que pronuncia es la Shema: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se muere, entrega su espíritu a Dios y se va, creyendo lo que desde niño su papá le enseñó en la casa. A diferencia de nosotros, que tenemos tanto lío para creer y no dudar de Dios, porque quizás desde la infancia no hubo un padre, una madre entendida, no desde la repetición muerta, sino desde la repetición vivificada por el Espíritu, para que el Espíritu, al oír a Dios, como dice el Nuevo Testamento, al oír la palabra se geste fe, que es un don de Dios. Solo Dios puede hacer eso en un niño. Solo Dios puede hacer eso en una nueva generación. Así que es muy importante para los judíos hacerlo. Sígame la idea, no la cuerda, la idea, para que podamos aterrizar bien la palabra que quiero mencionar. ¿Qué dice Proverbios 4:23, que usted lo maneja a la perfección? ¿Qué dice Proverbios 4:23? En la pantalla está. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A nosotros, los predicadores, nos han ayudado a pensar en ese texto como guardar la vida, por ejemplo, moral. Guarda para que no caigas en adulterio, y uno matándose ahí porque no vaya a caer en adulterio, matándose para no mentir, y uno está centrado en esas cuestiones de la carne, y no está mal. Pero si yo le estoy enseñando a usted hoy, o recordando a otros hoy, que los judíos desde el niño hasta el viejito que muere proclama la Shema, lo que está diciendo el texto, sabiendo que la Shema tiene que ser guardada en el corazón, que es lo más valioso que debe guardar un hijo de Dios: la Shema. Sobre toda cosa guardada, guarda la Shema. ¿Qué es la Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que si uno guarda en el corazón y no permite que eso se dañe, a uno Dios lo respaldará en todo el sentido de la palabra. Entonces viene otro texto que usted también conoce. Joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado. Ya le dije que desde niño hasta el anciano, todos los días la Shema se proclama, en público o en privado, porque eso es necesario. Joven fui y envejecí. ¿Por qué un justo nunca fue desamparado? Dígamelo. Porque se guardó en el corazón lo más precioso que hay que guardar: mi convicción de que Dios es uno solo. En ese corazón no hay mistura, en ese corazón no hay mezcla, ahí no hay idolatría, ahí no hay tendencias de dioses paganos, ahí solo hay lugar para Dios, el único Dios que todo lo puede, el creador de todo el universo, sustentador de todas las cosas. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda la verdad más extraordinaria. ¿Cuál es la verdad más extraordinaria? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuántos exaltan a Dios por eso?
Bien, pero quiero bendecirle. Y hay algo especial aquí que quiero mostrar. En pantalla nos van a mostrar a nosotros el texto de la Shema en hebreo. Por favor, coloquémoslo. Te agradezco mucho. Eso es, vamos. Necesito esperar que esté ahí. Muy bien. Deuteronomio 6:4 aparece literal, así como está en la segunda línea. Usted y yo que manejamos el hebreo sabemos que eso es lo que dice, ¿cierto? O por lo menos confiamos que eso es lo que dice. Note usted, perdón que me pare acá. Esta palabra inicial es oye, la siguiente palabra, obvio, Israel, ¿sí? Oye es esa palabra, ¿sí? Esa es la primera palabra de la Shema. Pero la última palabra, que es esta, significa uno. La Shema comienza con la palabra oye y termina con la palabra uno. ¿Listo? Oye, que va al corazón y termina declarando que Dios es uno. No hay negociación. Pero lo llamativo es que los estudiosos del hebreo, porque las palabras hebreas tienen códigos, tiene métrica y tiene demasiado significado, encontraron que esta letra, que es como una Y o como una U con un rabito, es Ayin. Y descubrieron que la última letra de esa última palabra es la palabra Dalet. Luego crearon una metapalabra y esa metapalabra fue unir esta con esta. Se juntaron estas dos palabras y apareció el término et. La cuestión es que el término et significa testigo. El código que hay encerrado en la Shema es que solo los testigos pueden pronunciar oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nadie puede pronunciar eso y que funcione si no es un hijo de Dios genuino. Por eso es que Dios añade, por eso es que Dios valida, por eso es que Dios legitima esa unión de manera especial. Le va encontrando sentido. Entonces, desde niño hasta el momento de morir, ¿qué es lo que hace un judío? Proclama, oye Israel, Jehová nuestro Dios, y perdone que lo haga así pedagógicamente, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que está diciendo es que desde niño hasta lo último de su vida, él se convirtió en un testigo, anunciando por doquier que no hay nadie como Dios, que solo hay un Dios y es el Dios de Israel. Quiero hacer un paréntesis. Si por alguna razón, por todo este conflicto que hay entre Israel y Palestina, alguna persona que hay aquí tiene de pronto un pensamiento cercano al pueblo palestino, no me vaya a tomar a mí porque quiera de pronto usar el nombre de Israel vulnerando de pronto su pensar. Lo que sí quiero que me permita es pronunciar lo que la palabra dice. Y la palabra dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo lo hago por eso, no en otro sentido. ¿Está claro? Porque es la palabra de Dios que nosotros validamos como de Dios. Ahora, esto toma un sentido especial para lo que yo quiero terminar diciendo, y le pido el favor a los músicos del Shema que suban al altar para que me ayuden en este sentido. Mire, escuche bien esto. Hechos 1:8, porque ya usted la agarró. Recuerde que estoy en Hechos 2:47, ¿recuerda? Bien. Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Qué dice? Recibiréis poder, ayúdeme, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ayúdenme más fuerte. Y me seréis testigos. ¿En dónde? Bien. Ok. Muy bien, gracias. Excelente.
Así que el Espíritu Santo tiene una función increíble en este pasaje. Pero hemos usado este pasaje para decir: recibiréis poder para otras cosas. Y hemos sacado el pasaje de su verdadero contexto. ¿Para qué es que el Espíritu Santo da poder? Para ser testigo. ¿Y por qué? Porque el Señor lo está usando en el contexto de unir nuevos a los antiguos. Y porque a Israel, escúcheme bien, se le había olvidado ser testigo. O sea, la gente pronunciaba la Shema o el Shema, pero no lo pronunciaban desde el Espíritu. Habían perdido la esencia, habían perdido su posición como testigos. En otras palabras, decían la Shema y no pasaba nada. Entonces dice claramente: el Espíritu le dará poder cuando venga sobre ustedes, para que otra vez recobren la posición de testigos, y cuando pronuncien que Dios es único, la tierra sienta el poder de esa declaración. La tierra asuma el lugar que le corresponde por la palabra de los testigos. Pero hay algo especial, porque esa palabra en el griego significa mártir. Y esa palabra en el griego, mártir, tiene que ver con muerte. Pero a veces las personas dicen: no, yo no quiero ser testigo porque lo que me viene pierna arriba, y perdone la expresión, es sufrir y sufrir y sufrir. Qué equivocados estamos, porque las interpretaciones livianas nos han hecho pensar eso. ¿Sabe por qué significa muerte el ser testigo? Porque es que no vamos a testificar de la muerte de nosotros, vamos a testificar de la muerte de Jesucristo. Y con la muerte de Jesucristo, el testimonio de la resurrección. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu para ser testigo. Había algo que había que restaurar. ¿Ve? Y no era la gloria de Israel, como preguntaron ellos. Lo que había que restaurar era la verdad de que Jehová uno es. Dios no quiere unir evangélicos a evangélicos. Dios quiere unir testigos a testigos. ¿Sabe qué necesita el mundo? Testigos. ¿Sabe qué necesita esta Colombia golpeada por tantas cosas? Testigos. Por eso yo le digo una cosa, aquí se lo digo de una vez. Yo soy ciudadano y ejerzo mi derecho como ciudadano, y precisamente en la coyuntura de elecciones que va a haber, quiero votar. Pero una cosa sí le digo: lo que Dios unió no lo separa el político, ni lo separa los partidos políticos, ni lo separa nadie. Usted y yo peleando por políticos, ni locos. Usted y yo peleando por ideologías, ni loco. Usted puede tener su pensar, yo el mío, pero por encima de eso, el Señor nos unió para ser testigos. Testigos de su gloria, testigos de su poder, testigos de su plan, testigos del mover de Dios. Por eso el Señor junta a los antiguos y a los nuevos, pero no para que pierdan el tiempo, no para que digan: no, yo voy a CFA y ya. No, Él une testigos, esos que se paran y dicen: yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo en Jesucristo como el restaurador de todas las cosas. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo descendió a las profundidades del mismo infierno y dio testimonio y cautivó la cautividad, y ahora nos hizo libres, libres para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes por qué me interesa que Dios nos una?
Porque si tú eres un testigo y yo lo soy, Bucaramanga va a ser bendecida. Tu casa va a ser bendecida. Así que cuando oramos, Dios cambia todo. Cuando los testigos se levantan. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay nadie como Dios. Anúncialo sin miedo, donde quiera que estés. No te escondas. Proclámalo. No que sea una frase, que sea lo que dices y tu vida haga retumbar cualquier escenario, porque Dios respalda tu presencia en cualquier lugar. Dios nos está llamando a vivir la fe de otra manera. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, y en ti, oh Dios, tenemos refugio en todo el sentido de la palabra. Dios, gracias por permitirnos hoy recordar lo que dice Deuteronomio 6:4 en adelante hasta el 9. Gracias por decirle a la iglesia: recupero lo que se perdió, recupero lo que dejó de hacerse. Les entrego un nuevo tiempo para que se conviertan en los testigos poderosos de la fe. Yo quiero decirte hoy, amado hermano, hermana que estás acá, mira, no puedo obligarte a creer, pero sí te quiero proponer que si has decidido entregarle tu vida al Señor, lo hagas desde la perspectiva que te acabo de mostrar. A los jovencitos que están acá, más allá de que tengan que vivir la fe muy a la manera de ustedes, por favor, chicos, hay una verdad por encima de las formas y de las maneras que no se puede negociar. No se puede negociar ni con las luces, ni con el humo, ni con las apariencias externas de un cuerpo que vive a la moda en una época como esta. No, chicos, se necesita es la verdad de Dios en su espíritu, que retumbe por dentro y los lleve a vivir la fe de una manera increíble. Hombres y mujeres adultos que hay acá, personas mayores, necesitamos retomar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dicho que podemos hacer desde la realidad de su reino, en el nombre poderoso de Jesús.